gustaba mucho eso. Me gustaba mucho la hechicería, me gustaba mucho el moverme ahí, el andar ahí, en los gagás, en los altares, me gustaba mucho. Incluso mi mamá, después que se separó de mi papá, se juntó con un hombre que también era hechicero. Yo era la ayudante. Cualquier cosa que él iba a hacer, yo era la que estaba, él me llamaba a mí. Cuando se iba a leer el libro, yo era la que lo leía. Incluso que hay personas, Aleluya. juventudes, que el enemigo lo tiene esclavizado. Santo Dios. Y no entienden esa esclavitud. El enemigo me quería tener de una manera, mire, vea, él decía, tú vas a ser la que va a colar el café, lo va a llevar a la mesa. Tú vas a ser la que le va a dar de beber a ellos, tú eres la que le va a dar la comida. Aleluya. Y el diablo, que el Señor lo reprende, es tan astuto que él me decía, tú vas a ser la mujer del caballo. Santo. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Porque a veces hay cosas que no la entendemos, a veces hay cosas que no las conocemos. A veces hay personas que hablan de que San Elías, de que esto, de que este cuadrito yo lo pongo aquí, le pongo una velita y le hago la oración y me cumple. Detrás de ese cuadrito hay principado, hay gigantes, claro que sí. hay demonios con Nombre, rango gloria. poderoso que se mueven ahí. Al nombre de Cristo. Y que a veces creen que están haciendo algo bien y que a veces dicen, eso no es nada porque yo lo que le estoy orando, yo le estoy pidiendo algo. Y eso no es así. Lamentablemente es una equivocación. Quizá para mí yo decía, el yo colarle el café y servírselo, no es nada porque son unos santos, yo lo que le voy a dar es café, yo lo que le voy a dar de comer. Pero estaba mal, ¿por qué? Porque mientras yo hacía eso, el enemigo iba envolviendo mi vida y me iba envolviendo más y me iba metiendo más y más. Y el enemigo, cuando te agarra, varón, lo que quiere es meterte más allá y llevarte más a la profundidad. ¿Pero para qué? Es para llevarte a la muerte. Porque la Biblia dice hay caminos que al hombre le parecen de bien, pero son caminos de muerte. Entonces el enemigo nos envuelve y al final es para nuestro daño, es para nuestra perdición. Porque a medida de que él me llevaba ahí, de que yo le colaba el café, de que ya me decía, tú vas a ser la mujer del caballo, que eso es un demonio, un principado, que el Señor lo reprenda, que a veces hay gente que no lo conocen. Cuando dicen, no, que fulano se montó, no es así, fulano no se montó, a él se le montaron. Amén. Porque los espíritus inmundos son los que se montan. Amén. Encima del otro, encima de esa persona. Entonces, a veces hay personas que no conocen y dicen, él se montó, pero claro, fue que a él se le montó un espíritu. Claro. Entonces, ya el enemigo me llevaba tan envuelta ahí que quería llevarme más y más a la profundidad. Y mientras más yo veía, yo quería conocer, más quería experimentar. Claro. A través de eso dañamos personas, quitamos vida. A través de eso consumimos lo que está a nuestro alrededor. Porque el enemigo nunca nos lleva a enseñarnos algo para bien. Siempre es para perdición y para dañar a otros. Para quitar vida. Sí. Para devorar, porque ese ha sido el plan de él aquí en la tierra. Entonces, ¿qué pasa? Que hay personas que no lo han reconocido. Ya él me llevaba tan para allá que ya él lo que quería era quitarme la vida. Así es. Ya él me llevaba era hasta ahí. Entonces, ¿qué pasa con esto? El enemigo a veces tiene tantos datos que a veces no conocemos, que a veces no sabemos, que a veces hay personas que ven la cosa tan normal y dicen, no, eso está bien, eso no es nada del otro mundo. Ese hombre tenía un libro que era un libro de médico. Era un libro de médico de medicinas naturales, de cosas así. Curandero. Exacto. Pero él lo usaba para eso. Él lo usaba para hacer su daño. ¿Usted cree, varón, que una persona que, como dicen muchos, no, porque él es brujo? Porque yo he hablado con personas que me dicen, no, yo soy así, pero yo lo que hago es que ayudo, yo lo que hago es que sano, que hago remedio y así. ¿Y usted cree que una persona que haga una botella para arrancar un niño que Dios haya puesto en un vientre puede ser alguien que sea bueno y que haga remedio? Gloria a Dios, no. Porque el usted decidir, yo no voy a tener este bebé y yo lo quiero abortar, y usted va donde un curioso o donde un brujo y le da una botella para que usted aborte, eso no es nada bien. Eso no es nada bueno, por más que diga. Así es. Que usted vaya, que yo quiero ir a hacerle tal cosa a fulano para que no se me vaya de al lado. Eso no es algo que está bien. Hacían algún trabajo ellos. Todo eso. Contestaba. Exacto. Y adoraban los ídolos. Todo eso.
eso lo hacían. Todo eso hacían. Todo eso lo hacían ahí, en todo eso. Que si había que hacerle un daño a alguien, ahí iban. Que si habían que matar a alguien, que si había que expulsar a alguien. Porque el enemigo hasta eso lo hace, expulsar. A veces hay personas que se van y usted nunca lo vuelve a ver. Usted dice, wow, pero ¿y qué fue lo que pasó con fulano? Que se fue y no volvió jamás. A veces el enemigo lo expulsa. A veces le hacen trabajo para expulsarlo, para irse lejos. Sí. ¿Cuántas juventudes no han muerto? ¿Cuántas juventudes han perdido la vida? Que en un choque, que en un accidente, que que le dio un dolor de cabeza, que se le subió la presión. Y mentira, a veces el enemigo. Sí, sí. A veces son enviaciones. Sí. Entonces allá se iba a hacer todo eso, allá se hacía trabajo para que le dé un infarto y que crean que fue un infarto. Allá se hacían trabajo de que vamos a expulsarlo, allá se hacían trabajo de que cuando salga ahí choque y no, que quede como que fue un accidente. Y en realidad no era normal, lo hacían así. Sí. Allá se hacían trabajo, bueno, vamos a hacerle un trabajo de que vaya y mate a fulano y lo tengan que meter a la cárcel. Todo eso se hacía allá. Allá se hacían trabajo de que vamos a hacer que vaya y se meta en un problema, de que robe o haga algo. Y al final que haga eso, o va a la cárcel o lo matan. Sí, sí. Todos esos trabajos se hacían allá. Entonces hay personas que creen que es normal. El enemigo, Satanás, se ha levantado en contra de las vidas, en contra de la juventud, en contra de los jóvenes. Y a veces las personas lo ven tan normal y creen, no, fue que se mató por esto. Y son enviaciones. Son enviaciones, porque yo lo digo por experiencia propia. Sí, sí. Allá iban personas, incluso mujeres que iban a hacerle trabajo a su pareja, a su esposo. Ya yo tengo lo que yo quería, lo que yo necesitaba, que era una casa, que era dinero. Ámele tal cosa ya que muera. Sí, Que sí. le crezca la barriga, que aparezca como que murió del hígado. Amén. Todo eso se hacía allá. Sí, sí. Que aparezca como que fue un problema de la próstata, como que fue un problema, un cáncer. Y todo eso se hacía. Y iban personas a menudo a hacer esa clase de trabajo allá. Y pagaban porque le hicieran ese trabajo sucio a esa persona, ¿verdad? Amén, amén. Se iba mucho por la juventud, porque algo que el enemigo siempre ha perseguido mucho ha sido la juventud. Sí, amén, así es. Ha sido la juventud y se hacían mucho trabajo por la juventud. Gloria a Dios. Se hacían muchas enviaciones por la juventud. Y usted fue partícipe, tuvo que ver todo ese escenario ahí, cómo crecer en ese ambiente de brujería, de prostitución. Amén, Y cómo trabajar con toda esa clase de cosas que realmente desagradan a Dios. amén. Y le soltamos a los que practican brujería de que dice la Biblia que los hechiceros no tendrán parte en el reino de Dios. Amén. Entonces debemos de tener en cuenta eso, de que los brujos, los hechiceros o satanistas no van a tener parte en el reino de Dios. Hermana, díganos algo más, qué experiencia más usted tuvo en ese mundo, cómo fue eso de la brujería. No, realmente yo conocí un poco de la brujería, pero usted que estuvo más cerca, me dicen que a veces hacen trabajo que con sangre, que prenden velas, que otros buscan un muñeco y esto, etcétera. Yo no tuve esa oportunidad, simplemente me relacioné con algunos brujos en oración y cosas así. Amén, eso es así. Ellos en la hechicería se usan muchos métodos, hay mucha clave, hay muchos puntos. Hay personas que incluso hay cosas que uno la ve a veces tan normal, porque nosotros como ser humano vemos las cosas tan normal, pero a veces no llegamos a lo profundo. Entonces, a veces habían trabajos que se hacían así, a veces hay trabajos que lo hacen que con una gallina, con un gallo. Todo eso se hacía allá, con un gato, con cualquier animal, hacían un trabajo. Amén, amén. Para dar una persona, para ellos hacer un sacrificio de sangre, que para dar una vida, ellos siempre usan un animal para recibir esa vida. Ese animal que entregan va en representación de esa vida que han dado. Dan un gallo en representación de un hombre, dan una gallina en representación de una mujer. Ellos lo van dando de acuerdo al sexo de la persona. Okay. Exacto. Gloria a Dios. Entonces, todo eso se veía ya, que un pollito, todo eso lo van haciendo. Ellos lo van dando así por parte, a través de eso. Entonces, sí se hacían pactos de sangre, se hacen muchos sacrificios de sangre.
De verdad que sí. Aleluya. Mayormente en los gagá, los sacrificios que hacen son de sangre, los pactos que hacen son de sangre. Eso es así. Mi papá siempre, en mi familia siempre ha habido muchísimos problemas. ¿Por qué? Porque cuando uno viene descendiente de ahí y que uno le sirve al Satanás, que el Señor lo reprenda, el enemigo hace lo que quiere con esas vidas. El enemigo se mete. A veces hay familias que usted la ve destruida, varón, y la ve diéndose a pedazos y ve que, pero fulano no sale de la cárcel, pero fulano no sale de una, mira que siempre está envuelto en la droga y que ese muchacho siempre está preso. Pero es que trae una secuencia. Sí, sí. Trae una raíz desde allá. Entonces, como el enemigo tiene padre, le han abierto puerta y el enemigo vive ahí, se ha mudado ahí. Entonces esa familia siempre vive en esa situación así. En una desgracia. Exacto. Por ejemplo, en mi caso, se pasó mucho ahí. Yo tuve 2 hermanos presos. Uno duró 5 años, el otro duró 2 años. Y aparte de eso han caído más y han ido cayendo seguido. De mi familia yo puedo decir que solamente uno todavía no ha pisado la cárcel. Okay. De los varones, son 6 varones y todos han pisado cárcel, todos han dormido en cárcel. Entonces es una maldición que el Señor reprenda. Sí, una maldición. ¿Sí me entiendes? A veces lo vemos tan normal, pero yo, sin ser cristiano, yo decía, Señor, pero ¿y qué es? Sí, ¿Y sí. por qué tantas cosas? ¿Pero y por qué así? Dios mío. Santo Y Dios. se ha visto un maltrato, porque mi papá no ha sido nada nombre. bueno, no ha sido nada fácil. Así es. Y unos pleitos y una guerra y sangre derramándose entre la misma familia, porque Satanás lo pone así, a que peleen entre ellos mismos. Sí, sí. Y él allá se peleaba muchísimo, golpeaba mucho a mi mamá. Mis hermanos llegaron a enfrentarse con él, llegaron a enfrentarse como 2 hombres normales y se jalaban y ya usted sabe. Sí, claro. O sea, una desgracia total, Sí. porque el enemigo eso es lo que hace, cuando él se mete, eso es lo que hace, destruir el hogar, destruir la familia. Eso es lo que busca Satanás. ¿Usted cree que es justo un hijo enfrentarse con su padre y decirle ven y jalar su colín y decirle ven que vamos a ver el que sepa más es el que va a salir vivo de aquí? Santo. Y todo eso me tocó vivirlo, ver cómo mi hermano lo cortaba a él, Sí. ver cómo se daban golpes y ver mis hermanos cómo peleaban entre ellos mismos. Todo eso lo hacía Satanás, que el Señor lo reprenda. Sí. Todo eso lo hacía el enemigo. Entonces esos sacrificios, esos pactos de sangre, esa hechicería, eso es lo que trae. El pecado, eso es lo que trae. ¿Usted me entiende? Entonces, Sí. mi mamá sufrió tanto. Ella llegó a una situación tan grave que yo decía, ella le va a dar un infarto. Yo decía, ella va a morir en cualquier momento. ¿Usted cree que es fácil para alguien cuando va a salir su hijo que ya duró 5 años en la cárcel? Cuando ya casi va a buscar el otro, entonces va a entregar el otro. Y eso hacía el enemigo. Mi hermano cayó preso, mi hermano mayor, y duró 5 años en la cárcel por haber matado a uno. Era lo mismo que le decía ahorita. Que hay personas que hacen trabajo que dicen que vaya y mate a alguien y caiga preso. Sí, sí. Pero eso no lo hizo nadie, eso lo hizo su mismo papá. Ok. De acuerdo a los pactos que él hacía, él tenía que entregarle a Satanás. Sí. Que esto no es de que yo hice un pacto con Satanás y aquí lo dejé. El único que desbarata y rompe los pactos que hace el hombre con el diablo se llama Cristo. Santo Dios. El único que puede desbaratar el pacto que el hombre haga con Satanás se llama Cristo. La sangre de Cristo es lo único que puede romper cualquier pacto satánico. Sí, Señor. Porque esto no es de que usted le prometió al enemigo y ya lo dejé ahí, no le voy a cumplir y me quedo así normal. No, no. Si usted lo prometió, usted hizo un pacto con él, olvídese, o se va usted, o se va el hijo, o se va la nieta, alguien se le va, pero algo sucede. Amén, así. Alguien se va de ahí. Entonces mi papá, haciendo pacto y haciendo sacrificio, y voy a entregar esto y voy a entregar aquello, no le quedó más remedio que decir, le voy a hacer tal trabajo al hijo mío. Entonces cuando él hizo eso, él le dijo, me recuerdo como ahora, como si hubiese sido hoy, que él le dijo a mi hermano, no va a pasar un mes Gloria a de Dios. que tú mates a alguien y caiga preso, o de que te metas debajo de un camión y te desbaraten. Y no pasó un mes, varón. Aleluya. En una semana se cumplió lo que él había dicho que iba a hacer. Santo Dios. En una semana se cumplió la enviación. Me profetizó. Así mismo sucedió. Sí. Él dijo que lo iba a hacer y así sucedió. Mi hermano mató a un hombre y preso cayó. Alabado sea Dios.
Entonces, a veces hay cosas que las decimos y las declaramos y las decimos y así suceden. Así suceden. Hay maldiciones que son las personas que las declaran y así suceden. Así es. Pero ¿qué él decía? Porque es que mi hermano se fajaba con él, se fajaban como dos hombres, como que no eran nada. Santo. Y él le decía. Pero después de eso, yo algo conoció mi hermano de ahí, de algo sirvió. Sufrimos mucho, fue doloroso, sí. Pero Dios tenía un plan. Porque el propósito de Dios, el diablo no lo mata. No, El diablo no detiene el propósito de Dios. Allá en la cárcel, en esos 5 años, mi hermano conoció al Señor. Gloria a Dios. Y a veces yo veo la juventud que como que se creen tan guapos. Y no le paran a nada, varón. Y dicen, y yo soy yo, y yo esto, y yo aquello. Y mi hermano era uno de esos guapones. Mi hermano era uno de esos guapones que no le paraba nada. Sí. Envuelto en lo vicio, envuelto en la droga. Así es. Envuelto en que porque a veces creen que el ladrón es aquel que nada más llega allí y coge. No. Él se metía a lugares y él decía que iba a hacer la cosa atento a él y lo hacía.